del Cubo, qué bueno que continúan aquí. Nosotros seguimos contemplando de una formidable vista y a continuación les vamos a presentar una nota muy interesante acerca de la catedral. Así es, amigos, vamos a ver cómo a través de 400 años esta iglesia se ha construido y ha llegado a ser lo que es hoy la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Tepic. Así es que vamos a ver esta cápsula que por demás está, a decirlo, es interesante. No se vayan porque estamos disfrutando de temas muy interesantes aquí en el Cubo. Regresamos. Tanto el ideal arquitectónico, su significado y el valor estético, como el concepto mismo de arte, han variado en el transcurso de la historia. Sin embargo, es constante el deseo de plantear a través de la arquitectura un reto a la inteligencia de los hombres. Es preciso imaginar las difíciles condiciones de la vida del siglo XVIII para poder maravillarse de la aparición de las grandes catedrales, cuya altura no obedece a ningún requisito funcional, sino a la necesidad espiritual de ofrecer al cielo la más difícil batalla emprendida contra la ley de la gravedad. En el siglo XVIII, en el mismo sitio donde hoy se levanta la Catedral de Tepic, existió un pequeño templo de planta basilical, pero por la poca capacidad del inmueble, se pensó en construir uno más grande, adecuado a las necesidades de la creciente población. Dicha obra comenzó el 9 de diciembre de 1804 y continuó hasta fines de 1810, cuando fueron suspendidos los trabajos debido al movimiento de independencia. 9 años después, en 1819, se reanudaron las labores y para fines de 1822, el edificio estaba terminado. Anteriormente fue la iglesia parroquial. Tepic era parroquia simplemente, la parroquia de la Asunción. Junto a esta parroquia de la Asunción se puso una capilla que ahora se llama el Sagrario, y que anteriormente era la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, y fue la patrona de la ciudad de Tepic. De manera que la parroquia era dedicada a la Asunción, pero el otro templo era dedicado exclusivamente a los dolores de la Virgen María. Y había festividades. En ese tiempo, la fiesta de los Señores de los Dolores se hacía la semana anterior a la Semana Santa. Se hacían altares en las iglesias, manzanilla y todo muy bonito. Luego pasan ustedes a ver lo que quedó de ese santuario, que está en gran parte de piedra, de cantera. En 1804 el edificio estaba ya muy deteriorado y se tuvo la necesidad de reconstruirlo, o más bien las autoridades parroquiales de esa época, que era el bachiller Benito Antonio Vélez, planteó la necesidad al obispo Ruiz de Cabañas para que este templo se iniciara con una nueva construcción. Para ello se contrató a un maestro en obras de Guadalajara que se llamó Pedro Ciprés, y él hace un proyecto de nuevo edificio que es de planta de cruz latina. En abril de 1804 se inicia la primera semana de construcción y se termina la primera, lo que es la sacristía redonda, en el año de 1810, o sea, cerca de 200 años. Pero el movimiento de independencia, el movimiento de José María Mercado en esta ciudad, hace que las obras sean paradas o sea, suspendidas, y se inicia hasta el año de 1819 la construcción.
En 1867 se proyectó construir las actuales torres y el párroco se inclinó por una muy sencilla, presentada por Gabriel Luna y Rodríguez. Los trabajos comenzaron enseguida y se comenzó por construir el pórtico hasta llegar a las ventanas ojivales. El 23 de junio de 1891, con la bula de León XIII, la antigua parroquia se convirtió en la sede y cátedra del obispo Dr. Ignacio Díaz y Macedo. Catedral no fue de cantera, nunca. Por una equivocación de un ingeniero, arquitecto que fueron a buscar en Guadalajara, él creyó que la catedral era como todos los templos muy antiguos de cantera, pero no, catedral era de argamasa, de adobe, de piedra sobre todo, paredes muy amplias. Y se llevó la gran sorpresa y por eso nada más quedó en piedra, como ustedes ven, este arco y el doble arco siguiente. Pero a mi juicio fue un error del arquitecto que trajeron de Guadalajara, porque los arquitectos de aquí, Chorán e Ibarra, que fueron los llamados a emprender el último retoque de catedral, pues prefirieron llamarlo a él, que tenía más experiencia. Catedral fue antes parroquia, no tenía torres. Como parroquia todavía no tenía torres. Hasta el fin de su vida parroquial se le construyeron esas dos torres, para las cuales tuvieron que hacer proyectos, y el aprobado no fue. Había un arquitecto que ponía una sola torre y un maestro albañil que ponía dos torres, que son las actuales. No, pues inmediatamente el proyecto del albañil triunfó sobre el del arquitecto, y le dieron a él la encomienda. Y lo hizo muy bien, porque cimentó profundamente las torres, creo que 16 o 18 metros de profundidad, donde hubiera ya piso de piedra. Ahí siguió los cimientos, y empezó la construcción de las torres, siendo todavía parroquia. Entonces él le dio a las torres esas un estilo gótico, tipo gótico, ¿verdad? Que es el que tiene y considera actualmente. Y entonces en esa época también aquí, donde está ahora el trono había el altar con un ciprés de tipo gótico, un poco mal hecho, ¿verdad? No se muy perfecto. La catedral es solamente el edificio, pero sin torre, o sea que quedó trunca, no completa, porque le faltaban las torres a este nuevo edificio. Y a partir del año de 1867 se inicia un proyecto para construir las torres a este edificio. Y en esa época el arte, digamos, arquitectónico era el neogótico. Por eso es que se inicia el neogótico. Para ello se lanza o se licita un proyecto, y hay dos proyectos interesantes para las torres de la catedral. Uno por un maestro local, que es don Gabriel Luna y Rodríguez, un célebre maestro albañil de esta ciudad, y un ingeniero de la ciudad de Guadalajara, que era Manuel Ibarra. Señores presentan dos proyectos, y el que gana es el de Luna y Rodríguez, que se inicia la construcción en el año de 1867 y hace, digamos, una construcción bella con un desplante
arquitectónico muy simétrico que en la actualidad asombra a todos los que la visitan y la observan. El terremoto del 7 de octubre de 1995 derribó la linternilla de la Torre Sur. Después de un año se reconstruyó con recursos federales, estatales y del pueblo. Se reconstruyó la linternilla de la Torre Norte, que también se encontraba averiada. Se mandó a hacer la linternilla de la cúpula, elevándola 50 centímetros, y a la cúpula se le colocaron las nervaduras y sus respectivas almenas. Asimismo, se modificó el frente del sagrario y del antiguo curato, poniéndole jambas de cantera. En el 95 se presenta un fenómeno, digamos, que realmente lastimó toda la estructura del edificio, sobre todo las linternillas, o sea, la parte más alta de la catedral, y derribó una cruz. La cruz, al parecer, nosotros las vemos muy pequeñas, pero tienen 2,5 metros, entonces es bastante grande y además pesada porque es de fierro forjado, y esto dañó, movimientos telúricos dañaron lo que son las linternillas, que son también muy altas, tienen más de 3,5 metros, aunque por la altura nosotros las vemos pequeñas, ¿verdad? No, son bastante grandes. Daña mucho toda esta estructura y hay la necesidad de reconstruirla, o sea, que pase la catedral, las torres de la catedral, a una restauración completa. Y es así como se hace un proyecto de restauración en el periodo, digamos, administrativo de Monseñor Higinio González, que es el que se preocupa por la restauración propiamente del edificio. Este edificio emblemático de la ciudad se llega a caracterizar por ser el edificio más importante, digamos, dentro de todos los edificios, digamos, de los templos o arte religioso que tiene la ciudad. Otras iglesias grandes, por ejemplo la Catedral de México, preciosa, Catedral de Puebla, los hicieron los españoles, vinieron arquitectos españoles, todo fue de fuera hacia acá. Muchos de ellos se ayudaron con los indios, los frailes también se ayudaron de los indios para hacer las iglesias. Pero esta la hizo la gente de Tepic. El maestro albañil era vecino de Tepic, no era originario de Tepic, me parece que era originario de Zacatecas o de pueblos cercanos a Zacatecas, pero vino aquí muy joven y se quedó con su papá. Entonces él dibujó los planos y los presentó a la curia de Guadalajara para que revisaran y dieran el visto bueno. Las iglesias son cosas vivas. Muchos dicen, no, ya lo hicieron así, ahí sí que quede. Muchas veces es verdad, hay que conservar lo original, pero muchas veces hay que darle la vida que corresponde a esas épocas que se van renovando.